muy especial. Pero a lo que voy es que cuando las cosas se resuelven así medio bueno, a ver qué es lo más práctico, bueno, lo anoto tu nombre, bueno, no estás pensando evidentemente en el futuro, era mucho mejor anotarlo el nombre de ella y después vemos si ella lo puede criar, no lo puede criar, si se va a hacer cargo el abuelo, si se va a hacer cargo el tío, y ahí hubiera sido mucho más fácil, pero bueno, no lo hicieron así. No sé si lo pudieron resolver tampoco, porque después yo no hablé más con esa gente. Ahora bien, en muchísimos casos, estas mujeres con discapacidad intelectual pueden enfrentar determinadas obligaciones de la responsabilidad parental. A veces algunas solas, otras con apoyo. Pero los jueces, históricamente, han actuado con una parte de prejuicio y una parte de desconocimiento. Muy pocos jueces saben de discapacidad, muy poco, en serio, ¿no? De discapacidad, de decir, estudio el tema, me meto en la problemática y no pienso que, sí, lo mejor es que a todos les demos una opción. O no vamos a dar a ninguno una opción. Entonces era como una cosa muy habitual cuando entraba en el régimen judicial. Si no pasaba esto, lo que les cuento, inscrito a nombre de, viste, sos amigo del médico, le hace un certificado y el bebé termina siendo el hijo del abuelo. Ahora bien, si nosotros pensamos, ¿y qué hacemos? Bueno, hay varios supuestos. Un supuesto es este: mujeres solas. No hay una figura paterna. Porque, a ver, si es una mujer con discapacidad intelectual y un hombre sin discapacidad intelectual, bueno, no hay problema, porque la responsabilidad parental, todo lo que la madre con discapacidad no va a poder hacer, lo va a poder hacer el padre. Al revés, lo mismo. Sam, supongamos que la madre de Lucy no hubiera desaparecido, bueno, no iba a haber problema. Se podía, en esa responsabilidad parental compartida, se podía determinar un ejercicio unilateral con un amplio régimen de comunicación y contacto. Entonces ahí lo resolvés. Pero cuando las mujeres están solas y no hay otra familia paterna, tenés esta situación. A la vez, vos en las que están solas tenés otra categoría. Las que tienen familia y las que no tienen familia. Pero dentro de las que tienen familia, hay otra categoría más. Una posibilidad es que las que tienen familia, la familia diga, no importa, nosotros nos ocupamos. Somos el apoyo. No lo pensemos judicialmente todavía. Pensémoslo en lo cotidiano. No importa, nosotros nos hacemos cargo de este niño. Bien. Pero hay familias de esas mujeres que dicen, no nos vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no quieren o porque no pueden. Porque no pueden económicamente, porque tal vez no pueden físicamente, porque tal vez no puedan psíquicamente, porque aún tienen que ocuparse del cuidado de su hija con discapacidad. Y no todo el mundo puede enfrentar, bueno, ahora voy a criar además a un niño. Entonces hay un porcentaje de mujeres solas que tienen niños, que tienen familia, que no van a ser apoyos. Entonces tenemos las solas, las solas con un padre progenitor de su hijo, y las solas con familia. Y dentro de las con familia, las que tienen familias que van a apoyar y las que tienen familia que no van a apoyar. Y ahí se abre otro. Sí. Lo que no entiendo es por qué se sigue el embarazo de una mujer sabiendo todo este contexto. Muy buena pregunta. Bueno, lo vamos a leer, empecemos a tal como son dos clases continuado, que la del jueves es sexualidad también. No está ni siquiera contemplado en la mente de los jueces y de los operadores de justicia que una mujer con discapacidad intelectual decida no tener un hijo. Y cuando digo decida no tener un hijo, hablo hasta de evitar un embarazo.
como una idea de que no se les va a ocurrir. Hay como una idea tabú sobre la sexualidad y la discapacidad, como Ni que hablar. no van de la mano. Son como ángeles sí, y sí. nalas. No son ángeles y nalas, son personas a las que les pasa lo mismo que nos pasa a todos. Se enamoran, crecen, tienen ganas, quieren tener hijos, no quieren tener hijos. Obviamente, el tema de decisión sí está atado al discernimiento. Pero hay un montón de casos en los que pueden tomar esas decisiones que tienen que ver con tu vida y con tu vida personal. Entonces, vos decís, ¿qué hacemos? Lo que han hecho muchísimos padres es pagar abortos clandestinos. Muchísimos padres lo que han hecho es llevarlos a un ginecólogo y darle una ligadura de trompas. Y acá es el problema, sin participación de la opinión de la mujer con discapacidad. Como un método anticonceptivo definitivo, que no protege de enfermedades de transmisión sexual, pero que te evita el drama de pensar que tu hija puede llegar a tener un hijo. Y esto es algo que también le preocupa a los padres de varones, hablando de discapacidad intelectual, a los padres de varones, pero los varones no van a traer un hijo al mundo ellos con su cuerpo. Entonces la preocupación es un poquito menor. Como que ellos no son parte de la Es un poquito más, pero como la vida, como en todos los casos. Sí. Es un poquito menor. Entonces, vos decís, pero ¿cómo una madre hizo eso? Y bueno, probablemente por desesperación, porque no tiene conocimiento del tema, porque nadie se va a ocupar, porque nadie le va a dar otras alternativas. Y dice, bueno, mi hija, yo veo que le empieza a gustar un chico, que lo ve todos los días en la escuela, y que se empiezan a gustar, y yo no quiero que tenga un hijo. Y toma una medida que es irreversible. Entonces, salvo que fuera un tema que atente contra su salud, no se va a disponer un aborto en forma legal, preventivo, para evitar las complicaciones que traería que una mujer en esa situación tenga un hijo. Hay un tema con la ley de aborto, que ahora sí es legal, también tiene que pelear bastante en muchos casos, porque imaginen esta situación, una chica con síndrome de Down, y pongo el síndrome de Down de ejemplo, porque todo el mundo se da cuenta que tiene síndrome de Down. Vaya a un hospital a decir que está embarazada y que no quiere continuar con su embarazo. Le van a pedir una restricción de capacidad, es lo más probable. Entonces va a volver en 3 años, con un nene de 2 años y medio. Entonces, la ley de aborto, yo creo que con buena intención, pero con no tanto conocimiento del tema, incorpora insólitamente, lo voy a traer para la clase que viene, lo traigo en el artículo, creo que es el artículo 7, que las mujeres con discapacidad, cuando tienen una restricción de capacidad, bueno, deberán presentarse con la sentencia ahí a través del apoyo o en el caso del curador y bla, bla, bla. Y que en los otros casos la capacidad se presume, pero no hay un médico que pueda asegurar, muy difícil, salvo puede ser en el hospital de clínicas donde averigüé y me dijeron acá sí. En general los médicos van a decir no, porque yo no puedo estar seguro del discernimiento que tiene. Cuando viene y me dice quiero abortar, ¿quiere abortar ella o quiere abortar la familia? Entonces es como que se van cerrando todos los caminos. Y por el otro lado, pero vamos a ver mejor el jueves, hay toda una resistencia, incluso dentro de las familias, a que accedan a educación sexual y métodos anticonceptivos. Ya les digo, lo vamos a ver mejor el jueves, también por miedo, porque vos lo estás cuidando. Porque, a ver, cuando uno a veces hace, ni siquiera sé si es una crítica, pero señalas algunas cosas que desde nuestra perspectiva teórica, los padres de personas con discapacidad capaz no están haciendo del todo bien, es una mirada no solo que es ajena, sino que
nosotros hasta podríamos decir que egoístas, o están actuando mal. Pero en realidad esa gente probablemente lo que está haciendo es tomar las decisiones que puede tomar. Porque no ven otra alternativa. Porque todavía le puedes decir, no, pero para, no le líes las trombas. Darle la pastilla anticonceptiva todos los días, qué sé yo, enseñarle a usar el preservativo. Enseñarle que si su novio no usa un preservativo, no puedes tener un encuentro sexual. Pero todo eso requiere de educación sexual. Y es un montón de trabajo. Porque es difícil la educación sexual para cualquier niño, para cualquier padre. Vos tenés hijos, te pregunto, vos sos el más grande. 9. 9, cierto que eran 3 matrimonios. 3 matrimonios, 9 hijos. ¿3 con cada una? 3 por 3. Mira, qué prolijidad, ¿eh? Bueno, no sé si alguno más tiene hijos, pero se pusieron a pensar el día que tengan que tener la charla de la educación sexual. ¿Vos la tuviste con alguno? Gracias a Dios tuve brillantes mujeres que ¿Viste? Mira, ¿te das cuenta? Es re fácil dar esta clase al final. Bueno, pero piensen, cuando tengan chicos, cuando empiezan a tener, ya ahora a los 9-10, porque ya a los 9-10 ya están preadolescentes, que tenés que tener esa charla, le tenés que explicar un montón de cosas. Imagínate cuando además hay un tema cognitivo, que entonces tenés que buscar otra palabra, que a lo mejor tenés que buscar imágenes, y que tenés que tratar de que entienda así que entre en pánico, que no le agarre terror. Es tan complejo el tema, tan complejo como para decir, bueno, pero vas a un juez y te resuelve con una adopción. Hay todo un pre esa situación. Por supuesto que el aborto es una opción como para cualquier mujer, solo que las mujeres con discapacidad intelectual siempre se van a enfrentar a ese prejuicio, por un prejuicio, por el otro es válido también pensar, ¿tiene el discernimiento suficiente? Ahora, la restricción de capacidad no es obligatoria. No es que si vos tenés una discapacidad intelectual, sí o sí tenés que hacer una restricción de capacidad. Y en general, las restricciones de capacidad se hacen para cuestiones materiales. Entonces, a no ser que vos pidas que se expresen específicamente sobre si pueden tomar decisiones sobre su salud, si pueden tomar decisiones sobre tener hijos o no, muy difícil que en una sentencia vos encuentres algo referido a eso. Entonces, si hay una sentencia que no dice nada, podría serlo. Si no hay una sentencia, también, porque la capacidad de ejercicio se presume. Pero en la práctica, la vida te pasa por encima. Entonces, a lo mejor pues decís, no, pero yo, como yo les digo, yo sé que en el hospital de clínicas hay una médica con la que yo hablé del tema y ella me dijo, yo no se las pido. Me dijo, si vos tenés casos, chicas en esa situación, háblame. Yo no pido la restricción de capacidad. Ella, una. No sé si el resto del equipo. Creo que ella es la jefa igual, por suerte. Pero probablemente en otro hospital no. Entonces vos decís, pará, porque no pueden, lo ideal es que no tengan hijos si no los quieren tener. Y bueno, y si quieren tener relaciones sexuales, tienen derecho a tenerlas. Sí, pero pará, porque no saben cómo cuidarse. Y si tienen relaciones con una persona que también tiene discapacidad, capaz que tampoco sabe cómo cuidarse, entonces no se va a cuidar. Y si son abusadas, no se va a cuidar el que abusó. Entonces la mujer, a mí no me gusta ser una feminista, de verdad. No me gusta ponerme militante del feminismo, pero en este tema no te queda otra. Porque la mujer es vulnerable por todos lados, además. Porque es mujer, porque tiene discapacidad, porque en muchos casos es pobre. Porque además probablemente no tiene ningún tipo de educación. Entonces es como una suma de vulnerabilidades. Y que alguien se acuerde. ¿Ustedes en esta facultad alguna vez escucharon hablar de esto? No. ¿Cuánto les queda para recibirse? 2 años. Menos. Así en todos lados. Dentro del ambiente de la discapacidad no se habla demasiado de estos temas. Por ahí se habla en discapacidad física. Puede ser. Sexualidad y discapacidad física, un poco más. No, que no, o sea, yo tengo como conocimiento de esto por mi familia, por cuestiones personales, pero la sexualidad y la discapacidad ni los profesionales que los atienden, o sea, ni los psicólogos mismos. Mira, los psicólogos, los ginecólogos,
por ejemplo, no solo para la discapacidad intelectual, que las ginecólogas, bueno, va a ser una clase mezclada hoy y el jueves entonces. Las ginecólogas, por ejemplo, ¿vieron alguna vez ustedes una camilla adaptada para mujeres con discapacidad motriz? O sea, la revisación ginecológica se hace en una determinada posición. No todas las mujeres se pueden colocar en esa posición. Muy difícil encontrarlo. Tenés que empezar a llamar por teléfono, averiguar dónde hay una camilla que se adapte o si hay adaptada. Pasa lo mismo con los dentistas a veces, ahí tenés una. Sí, es como si fuera una especialidad médica dentro de la... Que no existe. Que no debería ser. Y que no existe. Después, que la ginecóloga tiene que tener una paciencia, porque lo que para cualquier mujer es algo natural, para una persona, una mujer que no comprende lo que le van a hacer, es invasivo y es agresivo. Entonces decir, bueno, una vez por año todas las mujeres van a hacer el PAP. Sí, perfecto, son 5 segundos, tardamos en sacarte la ropa, que lo que dura el estudio. De acuerdo. Pero para alguien que no puede comprender en la totalidad lo que eso implica, si no tenés un profesional que te trate, primero que te trate bien, y segundo, que te explique y que te haga pasar una situación, a lo mejor no tenés que anestesiar, y bueno, puede ser, ¿por qué tenés que anestesiar? Cosas que también hay que charlar, la anestesia tampoco es algo que uno pone así sin pensar. Pero entonces, todos son, desde los profesionales en el momento de hablar de método anticonceptivo, controles, abortos, embarazos, todo es muy complicado. Seguro hay historias con final feliz, conocemos más las que no lo tienen, pero seguro hay historias que salen bien, y las que salen bien, como cuando vemos un matrimonio, suelen ser esas que tienen un entorno de apoyo familiar o afectivo cercano que acompaña. Eso no te quita el trauma. Si fuiste abusada y si tuviste 9 meses que te pasaba algo en el cuerpo que no sabías qué era, la bomba de hormonas que es el embarazo, el parto o la cesárea, la leche, el dolor en las mamas, si no pudiste amamantar. Esas chicas que tenían hijos en Agonia Montes de Oca habrán recibido la intervención necesaria cuando pasaron por esta situación, o fue, bueno, le damos una inyección y que sea lo que Dios quiera, o ni siquiera. Entonces es muy, muy complejo, muy difícil pensarlo desde, no sé si alguno acá tiene una familiar mujer con una discapacidad intelectual, es muy difícil pensar por todo lo que puede atravesar. Ahora, pensemos qué dice la ley, poco y nada. Ustedes ya hicieron el trabajo de responsabilidad parental. ¿Hay algo en algún lugar de la responsabilidad parental? ¿El código habla de progenitores con discapacidad? No. ¿Habla el código de hijos con discapacidad? No. Hacia lo largo del código. No se habla de las personas con discapacidad, por lo menos no con el nombre persona con discapacidad. Hay algunas normas que cuando las interpretás, otras que casi la pegan y otras que las nombran medio de casualidad mal, como en la de la mejora en sucesiones, la mejora de la legítima, que está incompleto. ¿Solucionaría que esté regulado? Un poco sí. Porque si está regulado, vos tenés ya un argumento para vos reclamar lo que sea, pero no está regulado. Entonces, hay, creo que en causa, no me acuerdo si es en la de extinción, en la de privación, creo que es en la de suspensión de la responsabilidad parental, que habla del caso que hubiera una declaración de incapacidad, de discapacidad, que durante ese periodo no podrá ejercer la responsabilidad parental. Volvemos a lo mismo, no todas las personas con discapacidad intelectual tienen restricción de capacidad. Yo casi les diría que la mayoría no la tienen. Porque no saben para qué es, porque la información no les llega, porque es un juicio para lo cual tenés que ponerte un abogado, que si tenés una casa ya patrocinio jurídico no te corresponde. Patrocinio jurídico gratuito grande es el de capital, ya en provincia es más difícil.
En las provincias es más difícil, probablemente, sobre todo por lo tabú que es el tema. Entonces, idealmente pensemos, ¿qué habría que hacer con lo que tenemos? Que es poco. Lo que tenemos es la convención, que tampoco dice tanto. La convención es romántica, como todas las convenciones. Es romántica, es buenísimo que exista, porque metieron todos los derechos en la convención y está muy bien, y cambiaron, oficializaron el cambio de definición y qué es persona con discapacidad, está buenísimo. Pero es una convención, la convención es como todas las convenciones. Nuestro código tiene un déficit con las personas con discapacidad porque no lo incorpora. Entonces, ¿qué pasaría? Si es una mujer sola y cuya familia no se quiere hacer cargo y el camino va a ser la adopción, habría una alternativa: que el Estado brinde los apoyos necesarios, pero excepto alguna que otra excepción en que alguien me diga, yo conozco un caso en el que el Estado puso los apoyos, en general, como el Estado no va a suministrar los apoyos necesarios, no queda otro camino que la adopción. Ahora, ¿qué es lo otro? Que esto sale en una sentencia de la Corte. La Corte dice, está bien, puede ser la adopción, pero primero hay que agotar todas las alternativas posibles. ¿Eso no es obligatorio? Sí, es obligatorio, pero lo que pasa es que las alternativas posibles, como no están tampoco mencionadas, es, bueno, vos chequeás que haya familia, no hay, chequeás que efectivamente no tiene autonomía suficiente, y para eso interviene un equipo interdisciplinario. Si dentro del equipo interdisciplinario el trabajador social hace un informe de una carilla, listo, la mató. Porque es algo escueto, breve, que no va a contar todo lo que hace, no hace, en qué tiene habilidades y en qué no. Entonces, si bien es obligatorio cumplir con los pasos, es como todo. No nos olvidemos, estamos acá. Pero bueno, supongamos que funciona y que se cumplen todos los pasos. Luego vos chequeás. Primero, todo lo que tiene que ver con su autonomía. Es fundamental. Una mujer sin autonomía, vos no podés pensar que vaya a poder criar un hijo sola. Su autonomía. El informe entonces del trabajador social sobre todo apunta a eso. Lo mismo creo en matrimonio también. Así conoce el valor del dinero, así sale a la calle, si se toma un colectivo, si sabe viajar, si se sabe higienizar, si puede cocinar, si identifica los horarios, por ejemplo, si se acuerda de si debe tomar una medicación, bueno, todas cosas que se pueden tomar en cuenta. Supongamos que sí, que puede, pero no tiene trabajo y no tiene familia. Bueno, el Estado ahí podría decir, bueno, pará, porque de lo económico se ocupa el Estado, algún tipo de pensión. Y lo habitacional también podría ser a través de un subsidio. E incluso podría ser que a través del Estado tenga un apoyo que consista en una o dos personas, dos asistentes, que vayan todos los días a la casa y la acompañen en determinadas situaciones. El tema es que eso no funciona. Entonces, como eso no funciona, no queda otra alternativa que la adopción. Supongamos que, o porque el resultado de hicimos todos los pasos previos, dio mal, y además no hay familia, se dicta una adopción. Bueno, Seda en los artículos dice que debería darse de prioridad a la adopción simple, porque permite mantener el vínculo en vez de la adopción plena. El código actual flexibiliza la adopción plena, entonces permite que aún con una adopción plena se mantenga cierto tipo de contacto con la familia de origen. Y la verdad es que a un niño que es adoptado lo favorece más la adopción plena. Por eso también dicen que los jueces tienden a otorgar adopciones plenas. El que adopta quiere una adopción plena.
pero también lo emplaza de otra manera dentro del cuadro de parentesco para el derecho sucesorio. Entonces no es lo mismo ser adoptado en forma simple que ser adoptado en forma plena, porque si sos adoptado en forma plena, listo, toda la familia de quienes te adoptan es tu familia, pero si sos adoptado en forma simple, solo los que te adoptaron. De todas formas, en algunos de los textos que lo tienen, hay un fallo que es previo a la reforma del Código, creo que es del 2013 o 14, en el que se da una situación así, una mujer que consiente a través de su curador la adopción de su hijo y la jueza otorga una adopción plena. Y cuando otorga la adopción plena, apela a la sentencia solicitando una adopción simple. ¿Por qué? Una cosa es que uno sea consciente de que no puedes criar a tu hijo, otra cosa es que vos digas no te vas a hacer nada de él. Completamente distinto. En ese caso, la jueza, que estuvo muy bien, porque en ese momento todavía no se hablaba tanto de esto, flexibilizó la adopción plena. Entonces dijo, no voy a cambiar el tipo de adopción, lo vamos a mantener en adopción plena. Pero se va a poder establecer un régimen de contacto, con supervisión, con una supervisión terapéutica para el niño, por sobre todas las cosas, pero además para todos los integrantes de la familia, con la exigencia de que los adoptantes estén de acuerdo, que estuvieron de acuerdo, y haciendo un seguimiento teniendo en cuenta sobre todo la capacidad progresiva, ¿no? Bueno, el interés superior por supuesto, pero la capacidad progresiva y el derecho del niño a ser oído. ¿Por qué? Porque también sucede que un niño, a veces los niños en algún momento no quieren tener vínculo con esos padres progenitores que tienen discapacidad, como con otros que no tienen discapacidad, pero porque a lo mejor les cuesta la comunicación, porque a lo mejor si es una discapacidad mental puede ser que haya alguna situación un poco más agresiva, y a veces los niños dicen, pero todo es revisable. El tema es esto de pensar en las decisiones absolutas. No, como que todo tiene que ser relativo. A ver, vamos a flexibilizar la plena, pero vamos a hacer un seguimiento. Si están todos bien, se seguirá con la plena, hasta que el niño sea mayor de edad. Ahora puede ser que en el medio vayan cambiando las condiciones. Entonces a lo mejor hay un año en el que por ahí no se puede tener contacto. Por alguna situación X, no voy a poner un ejemplo, X, que tenga que ver con la discapacidad, con el temperamento, con la situación del niño. Bueno, por este año, porque el niño no quiere, porque al niño no le hace bien, no hay contacto. Y después empezar una revinculación. Después de un tiempo empezar una revinculación. Esa sería una situación que no va a suceder porque el Estado no tiene políticas públicas que faciliten que una mujer sola con discapacidad intelectual pueda acceder a todo lo que requiere para poder tener a su hijo con ella. En general el Estado no tiene políticas públicas para ninguna mujer que pase por una situación así, porque por ejemplo, ¿cuántas escuelas estatales y jardines maternales gratuitos doble jornada conocemos? Son contados. Y para una mujer sola, o aunque no esté sola, pero sola sobre todo, que trabaja todo el día, tener un establecimiento gratuito doble jornada le soluciona casi todo. Porque si vos podés tener un lugar donde tenés a tu hijo que está estudiando y que está aprendiendo cosas desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, vos te podés organizar para, por ejemplo, poder trabajar. Y bueno, después capaz que tenés a alguien que te lo pueda buscar en la escuela, o a lo mejor vos haces tiempos a las 4 de retirarlo. Son muy pocos. Muy pocos. Y eso es un déficit de políticas públicas del Estado, que no haya. Sí, privados hay un montón, pero los privados, o sea, el colegio que cobran 500.000 pesos por mes. Es para muy pocos. No, una persona con discapacidad intelectual de la mayoría, sin pensar, las pensiones no contributivas, ¿cuánto están ahora? No sé si están 100.000 pesos o 200, no sé cuánto están ahora. Me fui perdiendo en el tiempo, pero claramente no van a alcanzar. Entonces, esto es nada. Si no hay una familia que apoye, es muy difícil que salga bien. Si hay una familia que apoye, puede funcionar. Ahora, en teoría,
que dice ser alguno de los anteriores. Evitar la sustitución del rol. Porque si vos decís, bueno, no se queda con la abuela y con la tía, pero el nene identifica como su madre,